Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Hola, saludos y bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. En esta ocasión vamos a charlar con una compañera de CREAP casi recién llegada a nuestra empresa, a la que se ha incorporado como directora de Asuntos Públicos. Hablamos de María Muñoz, una profesional con amplia experiencia en el mundo económico, político, parlamentario, financiero y de las administraciones. Nacida en Valencia, ha sido diputada de las Cortes Generales en la 13ª y 14ª legislaturas y ha presidido la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. También ha sido portavoz del Grupo de Ciudadanos en nada menos que 7 comisiones parlamentarias: Pensiones, Economía, Transformación Digital, Presupuestos Generales, Trabajo y Seguridad Social y Relaciones con la Unión Europea. María Muñoz, bienvenida. Hola Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, vaya bagaje, estaba viendo, digo, bueno, lo que has presidido, las comisiones que has sido portavoz, has sido además ponente en más de 30 leyes aprobadas y has participado en más de 300 iniciativas de control al gobierno, protagonizando cerca de 1 millar de intervenciones en el Congreso. Vamos, te darían el título a diputada más laboriosa del Congreso, ¿no? La que más corría por los pasillos de la Cámara, ¿no? Bueno, ha sido una experiencia maravillosa y todo ese bagaje que has contado, ¿no? O que has compartido, se debe simplemente a que ya peino canas, ¿sabes? Entonces, una cuando es mayor, pues acumula experiencia y acumula, pues en su mochila, tiene muchas anécdotas, mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás. Como bien has dicho, vengo del sector financiero. Entré en política, siempre cuento por casualidad o por un ataque de locura, cuando se acerca a mí y me llama Albert Rivera en el año 2019, recién dada a luz a mi vástago, a mi heredero, como me gusta llamarle, que hoy precisamente cumple 6 años. 6 años, bueno, pues nada, ¿cómo se llama? Se llama Luis. Luis, pues felicidades. Muchísimas gracias, se lo transmitiré. Y siempre va a tener una madre que iba por ahí como llevada como alma que lleva el diablo. Ha sido una aventura, Antonio, sí. Llevar al pequeño de campañas. ¿Te lo has llevado de campañas? Me lo he llevado de campañas porque no tenía todavía un año en 2019 cuando fue... Bueno, hicimos campaña por Valencia al Congreso de los Diputados para las primeras elecciones generales del 28 de abril del 2019. Sabes que esas elecciones tuvieron que repetirse, pero es que ese año también hubo autonómicas y también hubo europeas, como va a haber este año. Entonces, pues me llevaba al pequeño detrás, luego los primeros años en el Congreso lo llevaba a la guardería del Congreso. Bueno, pues una experiencia de verdad que ahora lo pienso y digo, ¿cómo he podido, no? ¿Cómo es esto de hacer tantas cosas e intentar hacerlas en la medida de lo posible, pues todas bien, ¿no? Ser buena madre, no faltarle a tu hijo en los primeros años, hacer bien tu trabajo, hacer bien tu trabajo de servicio público, de trabajo de entrega, ¿no? al ciudadano que ha depositado en ti su confianza para que le representes. Una historia para escribir. Sí, bueno, Luis todavía es muy joven, con 6 años, pero si se dedicara el día de la mañana a la política, desde luego lo ha vivido desde pequeñito, desde bebé, ¿no? Sí, claro, o sea, Luis, muchas veces estamos en casa pues con la radio puesta o con la televisión puesta, los telediarios, los informativos, sí. Y dice, mira mamá Edmundo, mira mamá Sánchez, mira mamá Feijóo, pues a ver cuándo me vuelves a llevar al Congreso, porque yo era muy amigo de los policías. Bueno, pues es un niño que se ha criado en ese ambiente. ¿Cómo recuerdas, María, tu etapa parlamentaria? De presidenta de comisión, de portavoz de comisiones, negociando leyes, haciendo intervenciones en la tribuna del Congreso. Pues mira, ha sido una etapa muy bonita, que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir, ¿no? Es un orgullo, es un honor trabajar por los españoles y para España.
y trabajar en esa oficina, que es la oficina, salvando esta de CREAP, ¿no? Sí. El Congreso de los Diputados puede que sea la oficina más bonita en la que he trabajado nunca, o que en la que trabajaré, ¿no? El edificio, su gente, el funcionamiento de la casa. Lo que significa. Lo ¿no? que significa, claro. La Es un honor, es una gran responsabilidad. Y creo que no he trabajado más en mi vida. O sea, esto de que los políticos no trabajan, bueno, me lo tendría que decir alguien a la cara y le rebatiría mucho, ¿no? Efectivamente, no se puede generalizar nunca en ningún aspecto. Pero si tú tienes esa vocación de servicio, si tú tienes ese compromiso en tu vida con la ciudadanía o con la gente que ha depositado en ti su confianza para que le representes, tú tienes que dedicarte a eso. Y uno puede ser funcionario o agricultor o comerciante 24 horas, pero descansar los fines de semana, o no ser 24 horas, pero ser 12 horas al día y luego dedicarte a tu familia. Ser político y ser representante público es una condición que te acompaña mientras tú tienes ese acta ganada, ¿no? Hasta que no vuelva a haber otras elecciones en las que salgas designado. Por tanto, tú no puedes renunciar o dejar de ser cargo público a las 9 de la noche o los fines de semana. Es una dedicación exclusiva 24/7, 365. Pero eso también depende de cómo te lo tomes. Tú fuiste una parlamentaria muy responsable, que trabajabas mucho, efectivamente, ahí están las cifras, ¿no? Más de 1000 intervenciones, estabas metida en muchas comisiones, en la redacción de muchas leyes. Hay otros que se lo toman de manera más tranquila, también hay que reconocerlo. Sí, bueno, como en todos los aspectos de la vida, hay gente que vive con más intensidad las cosas buenas, las malas. Yo sí, es un rasgo ya no solo profesional, sino de personalidad. ¿Sí? Lo doy todo, en todos los aspectos quizá de mi vida. Quizá eso, y esto es una cuestión ya más personal, pero no me importa contarla, porque creo que estamos en un círculo de confianza, ¿no? Y de eso se trata. Dar para recibir. En el trabajo, en la vida, con los amigos, con los compañeros de tu oficina, ¿no? Tú estás para todo y para todos con tus límites. Aprendes con los años, ya decía que peino canas, ¿no? Aprendes a saber dónde están los límites, porque tienes que diferenciar trabajo de familia, de las amistades, de las personas que te suman, de las que te restan o que te quitan energía, ¿no? Pero soy un poco así. Apasionada de todo lo que hago, me encanta aprender. Antonio, yo soy licenciada en Derecho, hice un máster en mercados financieros porque entré a trabajar en el sector financiero, pero no tenía ni idea de finanzas ni de economía, ¿no? Entonces entré a trabajar en el sector bancario y dije, pues esto me gusta, pues voy a formarme con un máster, pero además soy muy autodidacta, buscar cosas, leer cosas nuevas. En ese momento, estoy hablando al poquito, llegó la crisis, quebró Lehman Brothers. A mí me pilló trabajando en el mercado financiero, nadie sabía lo que estaba pasando, ni la gente que había estudiado economía, ¿no? Porque era todo muy nuevo, o sea, se salía de los cánones, se parecía al fin del mundo, que luego no lo fue. Y a mí eso fue un punto de inflexión que me permitió aprender casi desde cero. O sea, todo lo que los demás sabían no servía para nada en ese momento. Sí. Y entonces todos aprendimos a la vez a reaccionar a esa crisis financiera, donde aprendí que hay cosas que son improbables que sucedan, pero ya no es imposible que sucedan, como fue la caída del banco norteamericano. De ahí, pues habiendo estudiado Derecho, me dediqué al sector financiero, al análisis financiero, al análisis de empresas, a los mercados de capitales, a la inversión en bolsa, a la macroeconomía, y de ahí me llamaron un día para entrar en política, que tampoco tenía ni idea de cómo se hacía eso, cómo era eso de ser político, ¿no? Y también aprendí el proceso legislativo, cómo se hacen las normas, cómo se hacen las leyes, a trabajar qué es una proposición no de ley, qué es un real decreto, qué es un reglamento. O sea, autodidacta, apasionada de lo que hago, y sobre todo un tema que me gusta mucho es transformar las cosas complejas en
cosas fáciles. Bueno, En comunicar lo difícil. El lema de CREAM, ¿no? Por eso estoy aquí. Sí, claro. Por eso estoy aquí. Cuando me ofrecieron la posibilidad Es decir, explicar asuntos complejos Exacto. de manera sencilla. Oye, no sigues en política, pero sigues relacionada con el mundo político, con el mundo del sector público, con el mundo de las administraciones, la regulación, la actividad, digamos, un poco más comercial de trato con clientes, de trato con empresas, de trato con administraciones, de trato con representantes públicos. Y además, tratar de explicar las cosas complejas de forma sencilla. Pues dije, es mi sitio. Hablabas de tu experiencia en el mundo financiero, María. Estuviste 17 años, empezaste muy joven. Dices lo de las caras, pero empezaste muy joven realmente, ¿no? Estuviste en entidades como MyInvestor, el Banco Popular, Santander, Banca Privada, Banif y Azbank España, ¿eh? Y además tuviste que gestionar diversas situaciones tras la quiebra, como decías, de Lehman Brothers o la crisis financiera global de 2008. Eso te da bastante bagaje, ¿no? Para enfrentar situaciones complicadas, algún cisne negro, como ocurrió en ese momento, y luego un momento de enorme incertidumbre también. Sí, o sea, digamos que mi vida profesional se ha movido en momentos totalmente convulsos y de inestabilidad, no solo financiera, sino inestabilidad institucional, inestabilidad geopolítica. Digamos que esas rachas anteriores buenas de momento de la era de la tranquilidad que se vivió en los años 80, en los años 90, cuando yo entré en el mercado laboral, por así decirlo, en el mundo profesional, fue en 2002. Y a partir de entonces veníamos de la crisis .com, no sé si la gente tú te acordarás. Aquella burbuja que se desinfló por completo. Efectivamente, ¿no? Pues entonces, desde entonces, todo ha sido, digamos, sucesiones de acontecimientos que están marcando un poco lo que vivimos actualmente, ¿no? Es una crisis o una policrisis una detrás de otra. Cuando se suceden en el mismo momento se habla de permacrisis. Cuando se suceden en el tiempo, pero en espacios cortos de tiempo, pues se habla de policrisis, que van siguiendo unas a otras y van produciendo una reacción en cadena, no solo en mercados financieros, sino también en instituciones, también en crisis de valores, también en crisis de democracias liberales. Bueno, pues todo esto que vemos hoy de la polarización en la política, de los ejes geopolíticos enfrentados, la situación electoral en muchos países, pues el crecimiento de los populismos en países occidentales, todo esto viene arrastrado de quizá no. Quería decir, desde 2008, desde las crisis económicas de entonces, ¿no? A todo eso se ha sumado pues, una crisis mundial impredecible y de verdad de ciencia ficción, como ha sido la crisis sanitaria, la pandemia de la COVID, ¿no? O sea, sacada de una película, cuando tú veías Estallido, decías, ¡buah, esto no puede pasar nunca!, ¿no? Ir al cine y contagiarte y quedarnos todos en casa, o ir con mascarilla y no tocar al que tienes enfrente, o hablar con una mampara, con una escafandra, ¿no? Pues pasó. Pero es que no habíamos acabado eso y tuvimos una invasión de Rusia a la frontera de Ucrania, que es la frontera con Europa, ¿no? Y a eso se une el ataque, pues el 11S, como le llaman, de los israelitas en la Franja de Gaza, en Oriente Próximo, con la crisis del Mar Rojo que estamos viendo ahora mismo con los hutíes, que va a acabar afectando de nuevo a las cadenas de suministro globales, que van a hacer subir los precios, que va a hacer que haya falta de stock y de mercancías en las estanterías de muchos comercios, ¿no? Subir precios, subir coste de los fletes, porque tienen que cambiar las rutas marítimas. Es decir, es todo como una espiral en la que navegamos. Tenemos que navegar de la mejor manera posible, con esfuerzo, con trabajo, con diálogo, con consenso y sobre todo con esa pasión que a mí me gusta ponerle a las cosas. Soy cero melancólica. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No, también fue peor. Fue pasado. Fue pasado. Sin más, ahora... sí. Estamos de acuerdo. A mí, por esas canas que peino, todo lo que venga me va a resultar... O
sea, estoy un poco cansada, ¿no? Esto de que decimos de broma, estoy cansada de momentos históricos. O sea, ¿qué más, no? Pero tienes una experiencia que tienes que transmitir en tu trabajo, sobre todo, en tu vida, a mi hijo, a tus hijos, ¿no? Es decir, se pasan cosas, no siempre todo lo que pasa es bueno, pero hemos podido y seguiremos pudiendo hacerlo siempre que sea, pues con ese trabajo, con esa colaboración y con ese sentido común que tantas veces hace falta, y para eso estamos nosotros aquí, para ayudar a clientes, a las instituciones, al sector privado, a las empresas, a las fundaciones, a las asociaciones, a navegar por este mundo que a veces se hace difícil e intransitable, que es la regulación, que es las relaciones con las instituciones públicas, ¿no? Uh-huh. Estarás de acuerdo seguramente, María, en que en estos momentos que tú relatabas muy gráficamente, el único principio del que podemos tener constancia es el principio de incertidumbre, porque no tenemos otro. Claro, y solo sé que no sé nada de lo que va a pasar. Pero bueno, navegamos como tú quieres. Por cerrar tu etapa en el Congreso, participaste en negociaciones estratégicas como la de los fondos europeos Next Generation, los pactos para la reconstrucción post-COVID o los presupuestos generales del Estado. Esto te da bastante bagaje, ¿no?, a la hora de saber un poco, de entender la situación. Sí, bueno, te da bagaje en cuanto a estrategias de negociación. Claro. Te da bagaje en cuanto a conocimiento de un abanico muy amplio de materias, es decir, no estás centrado solo, sin menospreciar nada, ¿no?, pero sin hablar de salud en los centros escolares, ¿no? No. La salud en los centros escolares es súper mega importante, pero no se podría hacer si no hay una ley de presupuestos en la que asigne unos recursos para sanidad, que esa sanidad esos recursos se vuelquen en las comunidades que tienen las competencias de sanidad para los centros escolares. Es decir, la visión, digamos, más macro, más estratégica de mi paso por el Congreso es lo que me ha permitido tener esa perspectiva paraguas, ese altavoz de visión global, completa de la situación, tanto en Europa, cuando se estaban negociando los fondos Next Generation, que hemos de recordar que es algo histórico, que nunca se había pensado ni siquiera hacer, ni siquiera en la crisis financiera, que fue muy grave y muy gorda, con grandes consecuencias para ciertas economías, y nosotros en España lo sabemos eso bien, que por primera vez los 27, la Unión Europea, emita deuda conjunta para financiar, o sea, se endeude conjuntamente, no cada Estado individualmente, sino que la institución europea, Europa en su conjunto, se endeude, salga al mercado a financiar, a recoger recursos económicos para que los estados puedan financiar las ayudas, para tener una red laboral en la época del COVID, para tener red de ayudas sociales, ¿no?, como el ingreso mínimo vital, rentas básicas. En España se llamó ingreso mínimo vital, pero en otros países, cada país tomó sus medidas en relación a este plan de recuperación y resiliencia. Pero eso es un momento histórico, y negociar, ver cómo se está negociando esto, ver cómo en ese momento la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, en esa mínima línea que le permiten los tratados europeos de esto se puede, esto no se puede hacer, toma la decisión de hacerlo, ¿no? Decisión valiente. Decisión valiente, decisión muy valiente por su parte, lo hace. Eso es maravilloso, poder haber estado ahí, poder haber seguido de cerca, no con la señora von der Leyen, obviamente, María Muñoz no ha sido tan importante, pero sí estar en la comisión que baja al terreno nacional esas negociaciones, aporta sus enmiendas, aporta sus opiniones, dice cómo cree que tiene que ser eso, negocia con un partido que está en el gobierno, negocia con otro partido que está en la oposición al gobierno. Ciudadanos era un partido de centro, un partido con vocación de bisagra,
de tender puentes y tener la mano tendida un poco para suavizar posturas extremas dentro del Congreso de los Diputados, ¿no? Y ese trabajo te da una perspectiva, como decía, ¿no? La de los fondos europeos o toda la relación con fondos extraordinarios y fondos ordinarios de la Unión Europea, y también la ley de presupuestos, que es la ley más importante que puede tener un gobierno, porque es lo que marca el resto de políticas públicas de una legislatura en un país, pues te da una visión muy amplia de todo lo que se cuece en España, ¿no? Ha sido espectadora privilegiada, ¿no? Testigo de excepción. Bueno, ha sido reconocida también María como referente en materia económica en redes sociales en distintas ediciones por varias corporaciones como Crédito y Caución, como Mujeres Consejeras y por Twitter Stolen, ¿no? Twitter Stolen, tú eres muy activa en redes sociales, ¿no? ¿Te gusta? Ahora menos, Antonio, pero te cuento que todo esto que he estado narrando y que habréis pensado, joder, que tía más rollera, que solo cuenta cositas, ¿no? Pero todo esto nace de Twitter. Uh-huh. En el año 2011, María Muñoz... María de la Miel. Ese es mi alter ego. Tu alter ego, tu nickname. Ahora nos explicas por qué. Sí, en 2011 María Muñoz está en Valencia trabajando en el sector financiero y participa ya en aquel entonces en tertulias de televisión. En mi tierra era Canal Nou, uh-huh. En un canal 24 horas, de estos de noticias, mesas de tertulia, sí, repaso de los periódicos, etcétera, ¿no? Y recordaréis que en 2011, una de esas crisis o cosas cisnes negros de los que hemos estado hablando al principio de esta charla, fue la primavera árabe. Uh-huh. Entonces, María pues hablaba en esas tertulias de la primavera árabe, de cómo los jóvenes se concentraban en la Plaza Tahrir y lo hacían a través de redes sociales. En aquel momento yo solo conocía Facebook, pero empezaba, hacía 2 años que había nacido otra red social que se llamaba Twitter. Y claro, María Muñoz no podía estar hablando en las tertulias de Twitter y no saber lo que era Twitter. Y en directo me abrí una cuenta en Twitter y María Muñoz no existía porque lleva una ñ, esto que nos pasa a los españoles con el mundo anglosajón, ¿no? María Muñoz. Entonces tenía que ser María Muñoz, entonces María Muñoz estaba cogido, entonces M. Muñoz no me gustaba. Bueno, pues ¿cómo nos llamamos? Dije, bueno, pues no pasa nada porque yo me apasiona la cocina, quiero tener un restaurante y mi restaurante se va a llamar María de la Miel, uh-huh. Que es una calle del Albaicín granadino. Que yo guardé mi memoria en un viaje que hice y dije, cuando tenga un restaurante o un servicio de catering, le llamaré María de la Miel. Un nombre bonito. Pues hoy no tengo ni restaurante ni servicio de catering, me viene justo para cocinar en mi casa y hacer... ¿Eres buena cocinera? Sí, me encanta cocinar. Y esa también es una cosa que te contaré un día o luego, cuando tú quieras. Sí. Y entonces dije, bueno, pues abro la cuenta con María de la Miel. Hoy no tengo restaurante, pero yo tengo 50.000 seguidores en Twitter. ¿Por qué me dediqué en ese año 2011, que hemos hablado de las crisis varias que tenemos que lidiar, a hablar de la crisis de deuda, que era la prima de riesgo, que era qué estaba pasando, que era que el quantitative easing que hacían los bancos centrales, porque en Estados Unidos la Fed sí que inyectaba dinero en el sistema y el Banco Central Europeo aquí no. En 2014 os acordaréis del Whatever It Takes de Mario Draghi, de Super Mario salvando al euro. Todo eso empezó María Muñoz, alias María de la Miel, a contarlo en Twitter de forma muy fácil, como yo también lo había aprendido, de forma autodidacta. Empecé a explicar cosas complejas como era la economía y la crisis que estábamos viviendo de forma fácil para todos los públicos y que lo entendieran. Y lo hice a través de Twitter. Y ahí, pues bueno, nació un poco el fenómeno de influencer en economía. Ya me pasé por varios platos de televisión explicando qué era la prima de riesgo, por ejemplo, ¿no? O qué podía hacer el Banco Central. Bueno, pues esa es la historia de la María de la Miel en redes sociales. Luego pasé a hablar de política
Y luego hice una cosa muy bonita, que es cuando nació mi hijo y entré en política, empecé a escribir un diario. Un diario, ¿no? Un diario, pero esta vez en Instagram, porque he de lamentar que Twitter ya no es el Twitter que yo conocí en 2011. Ahora se llama X, para empezar. Aparte de llamarse X, pues se ha convertido en un fenómeno lleno de haters, lleno de trolls, lleno de, digamos, fake news y de gente con perfiles de incógnito echando espuma por la boca, ¿no? Y entonces, yo entré en Twitter para aprender y divulgar, y ahora pues se me hace complejo y me gusta mucho más Instagram, donde escribo un diario. Antes era un diario de asuntos políticos, del día a día de un diputado, que también fue bastante reconocido porque la gente no sabía qué hace un diputado de normal. Y bueno, pues traté de aportar también a ese saber colectivo un poco de cultura política o parlamentaria de este país. Y sigues con el diario. Y ahí sigo con el diario. Lo que pasa es que todavía estoy dejando la parte política y tengo que empezar ya, cuando me meta de lleno en los asuntos públicos, pues a contar qué es esto, ¿no? Y me empezaste a colaborar en Valencia en medios de comunicación, como señalabas, y sigues haciéndolo ahora. ¿Te gusta el mundo de los medios? Me encanta el mundo de los medios. Yo creo que se me nota. He entrado aquí y lo primero que he hecho ha sido ponerme los cascos como si estuviera en un estudio de radio. Sí, me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho la radio. La radio me encanta. La tele es chula también, y me vas a permitir la expresión, pero no tienes casi tiempo, ¿no? La tele es muy visual, son minutos muy cortos, o sea, son casi segundos de intervenciones que tienes que ir muy al grano, tienes que ser muy directa, enseguida el pilotito te pasa de una cámara a otra. La radio tiene un sonido envolvente, te cierras, te escuchas las sintonías, escuchas al interlocutor. Me gusta mucho, y me gusta mucho también escribir, que pues cuando tengo algo de tiempo libre, escribo sobre temas económicos, sobre temas políticos o sobre temas regulatorios o europeos, y ahora estoy colaborando sobre todo de forma escrita, periódica, en algún medio nacional. ¿Estás en El Español, ¿no? Estoy en El Español, Invertio. En Invertio, sí. Y nada, previamente, pues antes de entrar en política, sí que es cierto que mi etapa en política me impidió seguir siendo colaboradora de programas como, por ejemplo, La Brújula, ¿no? La Brújula de la Economía, de Onda Cero, que ya escuchaba de pequeña, que siempre dije, algún día me encantaría estar ahí, y no sabes qué alegría cuando en el 2016, 17 y 18 fui colaboradora del programa, con periodistas de la talla de David del Cura o Juan Ramón Lucas, ¿no? Que me dieron la oportunidad, cuando sustituyeron a Alsina, que pasó a las mañanas, de estar ahí pues con grandes profesionales aportando sobre política y economía. Tuve que dejar de colaborar porque entraba en política y aparte del tiempo había incompatibilidad de hacer esa colaboración, digamos, ¿no? Ya todo lo que he hecho después ha sido a petición de que venga un político a contarnos esto. Y entonces, ha sido más estresante que placentero, ¿no? En ese aspecto. Hablabas antes de tu formación jurídica. En tu currículum destaca tu licenciatura en Derecho y un máster en Derecho Urbanístico en la Universidad de Valencia. Tienes un segundo máster en Gestión Patrimonial y Banca Privada por la Universidad Cardenal Herrera CEU, y además obtuviste el certificado European Financial Planning Association, la EFTA, que es complicado, es un curso difícil. Fíjate si tuve que estudiar, viniendo de Derecho a sacar las credenciales de la European Financial Advisor Planning Association, ¿no? Es un certificado que te piden para poder gestionar carteras de clientes. Entonces, si no lo tienes, pues llega un momento en el que tu currículum también vale menos. A la hora de moverte profesionalmente no tienes esa acreditación. Cuando yo lo saqué todavía no era obligatorio
no había pasado la crisis, yo lo saqué en 2009. Ahora sí lo es. Ahora es obligatorio porque entró dentro de las recomendaciones de toda la normativa y las directivas europeas MiFID y de compliance para la gestión económica y de patrimonios de terceros, ¿no? En su momento, a lo mejor fui una anticipada a los tiempos, no lo sé, pero bueno, sí, ese es básicamente el currículum en materia de estudios. Y ahora con todo este currículum llegas a CREAP, donde aportas tu experiencia para acompañar a los clientes en su aproximación a los reguladores españoles y comunitarios en un momento especial para los intereses de España y su relación con la Unión Europea. Un momento muy determinante. Estamos en un momento importantísimo, creo que ha salido ya en la conversación, Antonio, nos estamos jugando mucho porque todo el mundo tiene la sensación de vivir en esta permacrisis en la que se nos ha juntado en solo 15 años. En solo 15 años la Unión Europea ha pasado por 5 crisis. La financiera, digamos, la financiera, la del euro, la COVID, la de la invasión de Rusia a Ucrania y la de la inflación, ¿no? Y hemos sobrevivido, esto de que crece el euroescepticismo, que hay partidos políticos que dicen que Europa no sirve para nada. Bueno, tenemos que mejorar muchas cosas. Los Estados miembros tienen que mejorar muchas cosas en su relación con la Unión Europea. La Unión Europea como ente, como institución, como gigante que es, tiene que mejorar y adaptarse a los tiempos, pero la crisis, los europeos hemos superado 5 crisis en 15 años y seguimos aquí. Y se está hablando de una ampliación, y se está hablando de nuevos Estados miembros, quedan muchas cosas por hacer en materia de inmigración, en materia de que la unión bancaria y fiscal sea efectivamente, no sea solo una unión monetaria, que haya un banco central que marque las políticas monetarias y las directrices de los bancos nacionales, ¿no? Y lo que cuesta el crédito y si suben o bajan las hipotecas, sino que sea una unión fiscal en la que todos los estados pues tengamos las mismas reglas. Es un momento crucial en el entorno geopolítico en el que nos movemos, con Rusia y China por un lado queriendo acabar con lo que es el mundo occidental, representado por Estados Unidos, representado por la Unión Europea, esa crisis de las democracias liberales, que hay gente que dice que están agotadas, por eso el auge de los personalismos también, ¿no? Cuando no hay consensos, surgen los personalismos. Entonces tenemos que trabajar todos, en España, en la Unión Europea, con nuestros aliados, en buscar, desde nuestras diferencias ideológicas, buscar los puntos que tenemos en común. Y solo así podremos a lo mejor empezar a poner fin a esta ola, que, como dicen los surferos, ¿no? Que subirte a la ola, que nos está arrastrando a eso que parece a veces la rueda del hámster, el callejón sin salida, decir, tiramos para adelante y no sabemos dónde está el final, ¿no? Es un año, este 2024, crucial para medio planeta. Media población mundial está llamada a las urnas, ya sea para elegir sus candidatos en democracias, al uso, normales, occidentales, liberales o más autoritarias, porque recordemos que hay elecciones también en Rusia, ¿no? Ha habido este fin de semana elecciones en Taiwán, va a haber elecciones en India, va a haber elecciones europeas muy importantes en el mes de junio. En España tendremos elecciones, en el calendario elecciones autonómicas, que van a marcar un poco el devenir del resultado, van a reflejar, digamos, cuál es la foto actual de España tras el 23J, es decir, van a ser unas elecciones autonómicas que se puedan leer quizá en clave nacional, y es muy importante todo lo que está pasando para que caigamos en la cuenta de todo lo que podemos
perder si seguimos en derivas, porque la democracia se gana todos los días. No es una cosa que nos viene dada. Y cuando hablo de democracia, hablo de derechos, hablo de libertades, hablo de obligaciones, hablo de servicios públicos, hablo de estado del bienestar en general. Y tenemos que ser muy conscientes de lo que nos jugamos, de lo que nos estamos jugando. Tenemos que entenderlo y tenemos que ponerlo fácil. Se lo tiene que poner fácil la administración pública o las instituciones. Lo tiene que poner fácil la ciudadanía, aunque también te digo que la ciudadanía no ha nacido con vocación de heroicidad. O sea, a un ciudadano le puedes pedir que sea héroe en un periodo de 3 meses porque lo encierras en casa, porque hay una pandemia y no sabes cómo resolverlo, ¿no? O lo más fácil es pues, un estado de alarma. Tú no puedes pedirle a la ciudadanía heroicidad porque no tiene esa vocación, tienes que facilitárselo. Y ahí estamos nosotros, los asuntos públicos. ¿Cómo podemos facilitar a los ciudadanos, a las empresas, al sector, al tejido productivo, al sector industrial, al sector salud, al sector financiero? ¿Cómo podemos ayudar a todo lo que es, digamos, el colectivo privado que mueve una economía a entender, a relacionarse, a digerir la regulación, a adaptarse a esas instituciones que muchas veces son menos ágiles, son dinosaurios que no entienden o entienden de manera más difícil la realidad económica y social de un país y hay que hacérselo entender, ¿no? Para poder, esa colaboración público-privada tiene un nexo de unión que puede ser perfectamente, y yo así lo entiendo, alguien como María Muñoz, alguien como Antonio San José, alguien como CREAP, que pone en conjunto, que pone en común y que pone de la mano a dos estamentos tan distintos a poder trabajar conjuntamente por un bien superior, que es el económico y el social de un país. Tú aportas además tu experiencia política, tu experiencia parlamentaria y tu conocimiento del mundo de la regulación, que es muy importante cada vez más. Sí, bueno, que vivimos en España, que forma parte de la Unión Europea, y es una máquina de hacer normas y de hacer regulación, ¿no? Yo tengo un amigo norteamericano que siempre dice que en Estados Unidos ponemos las ideas, en Asia ponen la mano de obra y en Europa ponemos las normas o las leyes o las reglas, ¿no? Así que sí, vivimos en un... Bueno, pues participamos de un mundo muy regulado. Quería preguntarte por tus primeras experiencias en el mundo de los asuntos públicos en CREAP, qué ambiente de trabajo te has encontrado y luego tu ámbito de competencias, porque tú llevas el área de industria, real estate, movilidad sostenible. En fin, es un campo bastante amplio. Sí, es un cajón desastre, pero es que como me gusta navegar en las tempestades, ya has visto, ¿no? Sí, mi vida, o sea, tengo experiencia en cosas raras y en... Que te vayan echando retos, ¿no? Que me vayan echando retos, que así aprendo más. Que si no sería súper aburrido. Si me hubieran dicho, no, encárgate de la regulación del sector financiero y bancario. ¡Buah! Esto ya lo he hecho durante 17 años. O sea, quiero cosas nuevas, ¿no? Ahora me estoy poniendo las pilas, Antonio, en todo el tema de sostenibilidad, todo el tema de la industria química, todo el tema de movilidad sostenible. El aterrizaje en CREAP ha sido un gusto, una maravilla. Venir del mundo político, que es muy duro, con un ambiente humano a veces complicado. Las relaciones en política, las relaciones personales, las relaciones humanas en política están en un puesto muy, 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 muy secundario, terciario, o sea, al final de cualquier lista de principios o de valores. Aquí no. Me ha recibido un equipo maravilloso de 10 personas que me recuerdan mucho a mis técnicos del Congreso, de trabajar con gente mucho más joven que yo, pero 3 veces mejor preparada que yo, que se manejan pues la regulación, las tecnologías, la capacidad de trabajo que tienen, la capacidad de hacer informes. Me recuerdan mucho a mis técnicos del Congreso y me han recibido muy bien y yo quiero ser con ellos la jefa, si me permites, no me gusta la palabra jefa, pero bueno, la persona que se encarga de ellos, ¿no? La jefa que yo nunca tuve.
la jefa que yo nunca tuve. He tenido muchos jefes en mi trayectoria profesional y no todo el mundo sabe gestionar equipos, no todo el mundo sabe valorar el talento que tiene a su alrededor y no mucha gente sabe apreciar qué es, quién es y ha llegado donde ha llegado y es jefe de lo que sea por las personas que trabajan con él, me emociono y todo, por las personas que están a su alrededor y le permiten ser lo que es, ¿no? O sea, yo no sería nada sin un equipo de gente maravillosa trabajando conmigo y quiero que siga siendo. Bueno, pues falta por preguntarte nada más acerca de los retos que te planteas en este 2024. Cuando tienes tu lista, no sé si de deseos o de metas, que seguro que la tienes, porque tú eres una persona muy organizada, de qué quiero hacer en el 24, en esta nueva etapa, como directora de Asuntos Públicos de CREAP, ¿qué es lo que ha reflejado allí? Hago pocas listas, Antonio, porque la experiencia de la vida me ha hecho aprender a que casi nunca se cumplen las cosas. Pero siempre hay objetivos. Siempre se cumplen las cosas. Me amanezco todos los días con una lista de to-dos para hacer hoy Pero una cosa son objetivos vitales, ¿no? Objetivos vitales. Claro. Este 2024 creo que va a ser el año en el que me asiente profesionalmente en un nuevo reto, como es este de los asuntos públicos, con un bagaje y una experiencia que me ha dado la política, pero también mi etapa anterior en la empresa privada, en el que quiero crecer profesionalmente y aportar todo mi conocimiento a lo que tengo entre manos y creo que va a ser una buena relación y un buen año. Pues seguro que sí, María. Nosotros que lo veamos también y que lo disfrutemos trabajando contigo día a día, codo a codo. Esta es una empresa muy multidisciplinar donde comunicación corporativa, comunicación financiera, asuntos públicos, comunicación digital, sostenibilidad, todos trabajamos muy codo a codo. Y realmente lo que queríamos era conocerte un poquito mejor y que los oyentes supieran quién es María Muñoz y cómo se plantea su nuevo reto como directora de Asuntos Públicos en una empresa como CREAP. Muchas gracias. Nada, ha sido un placer, gracias a vosotros. Mucha suerte. También. Y seguimos hablando aquí en Fica Café. Seguro. Y a todos ustedes, simplemente agradecerles la audición, la escucha de este podcast. Seguro que ha sido muy interesante y que han podido conocer a una persona que algunos tenían alguna referencia de ella como política y que ahora está dentro 100% de este mundo apasionante, fundamental y muy necesario de asuntos públicos. Hasta la próxima. Gracias. Fica Café, porque la vida es comunicación.